producido por Rocarba, Servicios Digitales. Buenas exasperados y bienvenidos a este capítulo nuevo de La Exasperación. Yo soy Rocarba y les presento a mis compañeros. En primera instancia tenemos a Yanka. Buenas noches. Seguido de Nati. Hola. Vamos al intro que preparamos para este capítulo y volvemos a desarrollar el tema de esta semana. Pura vida. Y estamos de vuelta en este capítulo de esta semana que trata de en sí Adolf Hitler como tal en la historia, y vamos a ver más adelante si de verdad creemos que murió, si se escapó, qué pasó con él. En primera instancia entonces vamos a desarrollar todo el contexto histórico de la juventud y en sí quién es Adolf Hitler, y esto lo va a desarrollar Nati. Gracias. Bueno, vamos a darle. Para empezar, es importante reconocer que Adolf Hitler fue una persona que nació en Austria, en Hungría. Austria-Hungría, cuando era el Imperio Austrohúngaro, por decirlo así, el 20 de abril de 1889. Y se dice, esto lo vamos a analizar más adelante, que falleció en Berlín, Alemania, un 30 de abril de 1945. Recuerden ese lugar específicamente por ahí, porque más adelante cuando conversemos sobre su muerte específicamente, vamos a tocar estos lugares. Ahora bien, ¿quién fue Adolf Hitler? Bueno, básicamente, si nos vamos recorriendo toda su vida durante su infancia, él no fue la persona más aplicada en la escuela, en el colegio, que digamos. Entonces, se dice que a los 16 años tuvo que dejar el colegio, ponerse a trabajar. Era hijo de una familia de clase media, fue el cuarto hijo de los 6 hijos que tuvo el papá. Básicamente solo él y una hermana pudieron sobrevivir. Bueno, él durante toda su vida, durante su juventud, se mantiene ahí en diversos trabajos, se mantiene como rondando por la vida. Llega un momento cuando tenemos la Primera Guerra Mundial en la que él se ofrece como voluntario para ir a la guerra, queda herido, queda mal herido de un ojo, pasa varios meses sin poder continuar en la guerra, e incluso en su autobiografía él dice que él sentía que él nada más sintió un ardor tan fuerte en la cara que se tuvo que recostar junto a la sábana y a la almohada porque no podía ver absolutamente nada. Continuando, sale de la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo él conoce el Partido Obrero Socialista, así, si lo dije mal me corrigen, porfa. En este partido él llega, conoce sus ideologías, él ya venía muy bombardeado, por decirlo así, era una época política en la que estaba el comunismo contra el capitalismo. Él atacaba muchísimo el comunismo y junto a este partido obrero se da cuenta que ahí es donde están sus ideales, donde de verdad todas esas personas comparten lo que él pensaba. Empieza a promover este tema de la raza aria, ya por ahí empiezan esos ideales de no, esta gente son como los míos, nosotros somos mejores, la raza superior, la raza pura también se le decía así. Avanzando un poquito más, él era, bueno, aquí como un dato importante, él era súper buen orador. Entonces él, sí, de hecho, si en algún momento quieren, pueden buscar en YouTube las charlas o las conferencias que él daba y sonaba demasiado convincente. Tenía una palabra, una proyección increíble que le daba mucha seguridad a las personas. Entonces, ¿qué fue? Él se aprovechó de esta situación. No digamos se aprovechó, él tomó esa ventaja que él tenía y él se dio cuenta que ese don que tenía lo iban a hacer resaltar sobre el resto de las personas. Entonces, pues claro, sacó provecho de eso, él fue entrando en la política. A él, cuando salió de la Primera Guerra Mundial, le dieron un reconocimiento, aunque los soldados decían que no, que él era un cobarde, que en realidad no hizo mucho. Bueno, él empieza a meterse en la política, llega a canciller, vuelve a gobernar el país, llega a la presidencia
Y durante todo este tiempo, digamos, juventud básicamente, están como bombardeándose con eso, promoviendo muchísimo el antisemitismo, que más adelante Janka nos va a comentar sobre eso. El antisemitismo, en resumidas palabras, es esta ideología contra los judíos específicamente, y que eso desenglosa, perdón, muchísimas cosas más, como el holocausto y cosas que más adelante Janka nos hablará. Ok, cuando él llega al poder, es importante, y esto es algo que la gente a veces no cree, él llegó al poder por votación común, o sea, él no llegó al poder por un golpe de estado específicamente. Entonces, él todo eso se lo ganó porque la gente lo vio a él como un héroe. Hubo muchas circunstancias, que igual más adelante las vamos a tocar un poquito más a detalle, que comprobaron, por ejemplo, él les decía que algo iba a suceder y sucedía. Entonces, estas cosas, su oratoria y su presencia y atacar tanto al comunismo, le iban dando su lugar en la sociedad, y la gente decía como, ok, sí, él puede ser nuestro líder, él es un buen líder. Una vez que llega al gobierno, que logra ya fundar su partido nazi, llega al gobierno, elimina a todos sus oponentes, él no dejó, o sea, hizo, de hecho la noche se llamó la Noche de los Cuchillos Largos, que fue un proceso de eliminación de los diferentes grupos raciales, políticos, sociales y religiosos que consideraban enemigos de Alemania, y razas impuras. Como les mencioné antes, para ellos los alemanes eran la raza aria, la raza más pura, los mejores del mundo, y todos los demás no servían para nada, en resumidas palabras. Ahí empezaron a asignarse campos de concentración para una liquidación sistemática, específicamente de comunistas, judíos, testigos de Jehová, gitanos y otro montón de personas, entre ellos, importante mencionar, enfermos mentales y homosexuales. A ellos no les servían las personas que estaban enfermas, no les servían las personas que tenían algún tipo de discapacidad física o mental. Para ellos esa gente era desecho. Entonces estos también se unieron en ese proceso, y bueno, básicamente rearmó todo. Las fábricas y factorías empezaron a trabajar en la maquinaria de rearme. Recordemos que hubo un momento en el que Alemania se desarmó, que igual nuestro historiador Janka nos lo va a comentar más adelante, van a ver que él se lo sabe, pero al dedillo. Y bueno, toda esta mano de obra empezó a trabajar para esto. Yo creo que podemos ir continuando con la historia, y ya luego vamos adentrándonos un poquito más en la vida de Hitler y ya cómo llegó a su muerte, para que vayamos entendiendo, para no llenarnos de tanta información. ¿Qué les parece, chicos? Vamos. Yo tengo algunos datos más que pues Nati estaba diciendo, que adicionalmente a lo que ella comentaba, yo quería también aportar que durante la infancia a él el papá lo azotaba mucho. Entonces desde pequeño se vio la determinación del carácter de él, en donde dijo, bueno, me azota, le gusta ver que yo lloro, que sufro por eso, entonces voy a tomar la determinación de no volver a llorar más cada vez que me azote. Y de verdad, al tiempo le empezó a pegar otra vez, y él no lloraba. Empezó a formar el carácter desde muy pequeño, y también, como dijo Nati, tenía muy malas calificaciones y estaba muy mal en la parte educativa. Esto se le atribuye, él mismo lo atribuye a que el papá quería que él fuera un agente de aduanas, pero él quería ser pintor. Eventualmente se fue para Viena, y como se fue para Viena, empezó a buscar opciones para poder entrar a la Academia de Bellas Artes. Entra a la academia, pregunta cuáles son los requisitos para poder estudiar eso, y le dicen, al tiempo trata de entrar, no logra entrar, se espera otra vez, vuelve a tratar de entrar y tampoco puede, y tuvo peores resultados todavía. Le recomiendan que estudie arquitectura, pero como no tenía un diplomado, digamos, de una educación secundaria, y tampoco tenía mucha experiencia en el tema, era muy poco probable que lo aceptaran, y por ende tampoco ni siquiera se sabe si lo intentó. Eventualmente se devuelve a donde vivía la mamá estaba muriendo de cáncer, muere y se devuelve otra vez a Viena,
y lo echan prácticamente de la casa en la que vivía por falta de pagos económicos porque no tenía una solución muy buena. También se le señala por el hecho de que huyó prácticamente del servicio militar en el país donde residía, pero él lo atribuye a que no quería servir con personas judías ni tampoco austriacas, porque él decía que habían vendido el país y que esos se iban a apoderar eventualmente de todos estos gobiernos. Y ahí vamos a pasar ya casi a la historia porque ahí es cuando decide. Ah, bueno, después la misma policía austriaca lo llama para que pueda servir dentro del ejército y determinan que no es un candidato para el servicio militar. Entonces él se va otra vez y empieza a buscar algunas opciones y siempre le había llamado el Imperio Alemán la atención mucho. Entonces va y se ofrece como un soldado voluntario para poder participar en la Primera Guerra Mundial. Ya entrando en este tema de la Primera Guerra Mundial, Yanka se va a encargar de explicarnos un poco más a fondo de todo el contexto histórico y social de la época, pasando de la Primera Guerra Mundial, todo lo que sucedió después de que terminó con el Tratado de Versalles, la parte en la que empezó a desarrollarse como una persona involucrada en la política y eventualmente el desenlace en el partido nacional socialista obrero alemán. Ya pude decirlo, duré como una hora tratando de aprenderme el nombre, para después tomar el poder en cuanto a Alemania y causar todo lo que causó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dale, Yanka. Ok, resulta que este caballero se ofrece, ¿verdad?, en el ejército y le dan la oportunidad para poder servir. Resulta que muchas personas lo tildaron de cobarde. Le dijeron mucho de que no fue una persona adecuada para el ejército y demás, pero la historia recalca cosas diferentes. Por ejemplo, él fue condecorado 2 veces, ¿verdad? Y aparte de eso fue, ¿cómo se llama?, ascendido a cabo. Normalmente a los voluntarios no los ascienden ni así de rápido, ni tampoco les dan esa oportunidad. En este caso, a él, su personalidad, ¿verdad?, siempre fue de seguir las reglas. Aparte que era una persona que no ingería licor, no ingería drogas, era muy recto. Eso es lo que ocasionaba que tuviese tantos encontronazos con sus compañeros. Sus compañeros se quejaban mucho de la guerra y demás. Algo parecido cuando alguien en el trabajo se queja mucho, que dice, es que este trabajo y aquello, y él no decía nada, él simplemente hacía caso a lo que le mandaban. A él le decían, vaya y se tira de este puente y así hace explotar a 40 soldados, él iba y lo hacía, ¿verdad? No tan así, pero lo que quiero decir es que él era muy obediente y eso hacía que las demás personas tuviesen un encontronazo con él. Él simplemente callaba y obedecía, callaba y obedecía. De hecho, él también lo menciona en la parte de su autobiografía, que era lo principal para avanzar en ese momento. Bueno, al final de la Primera Guerra Mundial, resulta que en Alemania es la perdedora de la guerra, de la Gran Guerra, ¿verdad? Y le atribuyen este Tratado de Versalles. En este tratado, los aliados, en este caso, bueno, lo que es Estados Unidos fue uno de los grandes beneficiados. Lo menciono ahorita a Estados Unidos porque es una parte importante que va a afectar ahorita un poquito más adelante. Y resulta que en este tratado les quitan el 30% de las tierras, lo que más o menos un aproximado son como 7 millones de personas perdiendo la nacionalidad alemana, lo cual para muchos alemanes fue un golpe bajo, un golpe demasiado bajo, aparte de que los hicieron pagar una deuda a los aliados, a los ganadores, digamos, a los grandes ganadores de la Primera Guerra Mundial. Perdona, Yanka, Bueno, un toque. Nada más.
para mencionar algo importante que pasó durante la Primera Guerra Mundial también fue que a él lo hirieron en batalla, como ya Nati había dicho, y cuando lo hirieron en batalla, él volvió después, pero durante esa época en que estuvieron en recuperación, que fue como un año, varios de las personas que lo analizaban decían que no tenía potencial para poder ser un líder. Y eso es algo importante porque después demostró lo contrario, ¿verdad? En cuanto a influenciar las masas. Pero también, cuando obtuvo el rango de cabo, después se decía también que los líderes de él en el ejército tampoco lo veían como un líder. Y por ende jamás iba a pasar de cabo. Continúa, Mae. Sí, y resulta que, bueno, con este Tratado de Versalles, muchos alemanes, por no decir toda Alemania en sí, se sentían traicionados, se sentían que se pasaron del límite con ellos, ¿verdad? Bueno, resulta que se crearon muchos grupos en Alemania, políticos de izquierda, de derecha, se reunían en cervecerías, en los sótanos, ¿verdad? En los sótanos había, era muy grande, muy espacioso, en los cuales les daba la oportunidad de hacer reuniones. Hacían muchas reuniones así porque el gobierno los andaban buscando para evitar estas reuniones y evitar un golpe de Estado, ¿verdad? Que ellos, obviamente, un gobierno no va a querer que le hagan un golpe de Estado. En esto tuvo mucho que ver también el golpe de Estado que se dio en Italia. Pero bueno, volviendo a Alemania, resulta que en una reunión infiltran a un espía del gobierno que se trata de Hitler. Lo envían para que él más o menos observe y les dé un análisis profundo de qué estaban planeando esas personas, y resulta que es el partido de Obrero Nacional, ya se me hizo un colocho ahí. Resulta Nacional que Socialista. Nacional Socialista. En primera instancia era el partido obrero alemán. Y Obrero alemán. después pasó a ser el Nacional Socialista Obrero Alemán. Exacto, con el Partido Obrero Alemán. Ok, ahí hay un caballero, un poeta, que fue el líder, digamos, el que generó el partido nazi en sí, porque toda la idea surgió del caballero. El caballero se apellidaba Eckhart. Resulta que él llega y da un mini discurso, porque él no era bueno dando discursos, a lo que Hitler empezó a analizar y a ver, y sintió que él tenía mucho en común con ese partido, empezando por el antisemitismo, ¿verdad? Lo que decía Nati, que detestan la raza judía. Ellos decían que ellos son una raza aria, proveniente de la Atlántida, una raza que venía pura, y al cruzarse con diferentes razas se generó la impureza y los errores, ¿verdad?, que cometieron la pérdida de la Primera Guerra Mundial, por lo que ellos estaban planeando hacer una limpia, ¿verdad? Desde ahí ya empezaba todo lo que es los planes en contra de los judíos. Y resulta que tenía mucho en común. Hitler tenía ese gran problema contra los judíos. De hecho, Hitler era ferviente creyente de que los judíos habían tenido mucho que ver en la Primera Guerra Mundial cuando perdieron. Bueno, resulta que entonces Hitler se levanta y da un discurso que enamora a muchas personas. Enamoró a uno de sus seguidores más cercanos, digámoslo así, un caballero que se llama Rudolf Hess. Y resulta que de ahí se empieza a dar forma a este partido político, ¿verdad? Lo que pasa es que en este momento Hitler ve el golpe de Estado en Italia, y resulta que el caballero Mussolini llega al poder con ese golpe de Estado, lo cual él planea hacer lo mismo en Alemania, ¿verdad? Porque él quería llegar al poder
quería empezar a hacer la limpia y resulta que todavía no estaban preparados por una falta de comunicación ahí que hubo con un infiltrado que tenían ellos, que era el que les suministraba las armas y demás. Resulta que no se dio bien el golpe de estado. Hitler fue herido, de hecho, en una pierna otra vez. Resulta que lo encarcelan, ¿verdad? Por esto, y dura 8 meses en la cárcel. Al estar en esos 8 meses en la cárcel, el caballero hace la primera parte de Mi lucha, el libro autobiográfico, y que hablaba sobre el antisemitismo y todas esas creencias que él tenía de los judíos, ¿verdad? Y al salir de la cárcel, él sale con otra mentalidad. Él sale ya a ir directamente a lo político, no a la parte ruda, por decirlo así, para que me entienda más fácil. Que a él lo condenan 5 años y terminan absolviéndolo al 9º mes, ¿verdad? Y que también es importante destacar que más o menos para el crimen que él había cometido, en teoría es una cadena perpetua prácticamente, pero por todo lo que él tenía, la influencia dentro de la parte política como tal, a él nada más le dan una sentencia de 5 años que terminan siendo 9 meses nada más. Salió mucho antes, y eso también por su buena conducta, ¿verdad? Eso influyó mucho, pero el caballero ya viene completamente a lo político, ya no desea tomar armas y llegar y hacerse el poder a la fuerza. Entonces es donde empieza a dar forma ya al imperio que él venía creando, ¿verdad? En este caso, él empieza a dar discursos en las plazas, en todos lugares donde había una oportunidad para que la gente lo escuchara, hablando sobre el Tratado de Versalles, que fue una vergüenza para la raza de ellos, ¿verdad? Para los alemanes, que ellos eran superiores, tenían que avanzar y volver a recuperar todo el terreno que habían perdido. Aparte de eso, obtener más terreno, ya que ellos eran una raza tan perfecta, como él decía, que debían de dominar prácticamente el mundo, ¿verdad? Él era la idea que estaba dando. Él decía que los iba a terminar condenando el Tratado de Versalles tarde o temprano, porque resulta que, bueno, ya en ese entonces, cuando Hitler salió de la cárcel, Alemania se había restaurado un poquito más. Ellos dejaron como un tipo de acuerdo ahí, de más que dejaron de pagar, ¿verdad? Para no tener tanto golpe económico, porque la estaban viendo horrible en esos tiempos de que Hitler empezó con el golpe de Estado y demás. Estaba muy, muy fatal lo que era saqueos, de todo había en ese momento. Entonces, en este lado ya se había restaurado un poco el país y la gente lo ignoraba. Decía, este man está loco, este man, ¿para qué le vamos a hacer caso? Está hablando cosas que no nos va a beneficiar para nada, porque vamos a votar por un partido político que no están cuerdos. Pues resulta que aquí viene la Gran Depresión del 29. Se cae la bolsa de valores de Estados Unidos y resulta que optan por cobrar el Tratado de Versalles, que Alemania le pagara el dinero de un solo de lo que le debía, que es una cantidad exorbitante. Resulta que Alemania cae en picada, la economía, todo se va a lo peor, cae todo igual, desempleo, no había de dónde conseguir alimentos, y resulta que entonces Hitler se convierte en un profeta. La gente ya lo empieza a ver como un profeta y le empiezan a dar, como decimos acá en Costa Rica popularmente, le empiezan a dar pelota. Pues resulta entonces que el partido empieza a crecer mucho, crece demasiado, se le da mucho apoyo, en las votaciones empiezan a tomar más fuerza
y resulta que llega a haber un empate entre el partido que estaba gobernando en ese momento y el de ellos, por lo que acuerdan como que, digamos que lo dejaron como tipo vicepresidente, gobernaban ambas partes y se tomaban muchas decisiones entre los dos. Pues resulta que el caballero muere, el presidente, digámoslo así, muere y él se autoproclama el Führer, ¿verdad? El mandamás, el líder nato del país. Inmediatamente hace una dictadura. Y ahí es donde empiezan todos los problemas para los judíos, porque Hitler manejaba un círculo íntimo de, podemos decirlo, de locos, porque cada uno tenía su idea de cómo hacer daño. Un caballero de apellido Himmler tenía la idea de eliminar todos los judíos poco a poco, lo cual le gustaba a Hitler, obviamente. Él era antijudíos al 100%. En este caso le propuso crear un campo de concentración, ¿verdad? Un campo en el cual iban a guardar a todos los judíos, dejarlos ahí que se murieran, y ellos iban recuperando terreno. Resulta que, bueno, empiezan a recuperar terreno porque Hitler en su misma inteligencia poco a poco se metió al lado austriaco, que no le, bueno, a Austria pues no le costó absolutamente nada, no tuvo ni que el lado austriaco. No tuvo que hacer ni un solo disparo para poder ingresar ahí. Como que nada más abrieron los brazos y venga, lo estamos esperando, queremos pertenecer a Alemania. Resulta que hasta el momento en el que llega a invadir Polonia y se apodera de Polonia, lo que es Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra. Hasta en ese momento, ahí es donde se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. En este caso, a los pobres judíos, como iban avanzando a tanto terreno, y por ejemplo en el lado de Polonia había muchos judíos, y se empezó a llenar el campo de concentración donde los tenían. Era una ciudad en realidad. Resulta que era tanto que a Himmler se le ocurrió empezar a crear cámaras de gases, hacer borradores, jabones, hacía jabones con los judíos, y a Hitler le pareció una muy buena idea porque así iban a eliminar gran parte de la población judía que estaba ahí, y así se deshacían inmediatamente de esa raza. Pues entonces, después de esto, bueno, la Segunda Guerra Mundial va avanzando. Hay varias tomas de decisiones que no convienen a la parte alemana. Por ejemplo, él viene y hace una sociedad con Rusia. Resulta que ambos se toman como aliados, pero en el instante que se dan la espalda, a Adolfo Hitler se le ocurre atacar Rusia, en el mismo instante que estaba atacando a Gran Bretaña, ¿verdad? Resulta que hay como te digo, una mala toma de decisiones, y Göring, que era el encargado de la Luftwaffe, de la parte de aviones, ¿verdad? De la Armada en aviación, resulta que se le ocurre atacar al momento en el que Hitler ordena atacar en la parte rusa. Entonces se divide el ejército, a pesar de que tenía mucho material para pelear, digámoslo así. Se le ocurre atacar en ambos extremos, y sin tener en consideración que el lado de Rusia ya venía con la parte de la nevada, lo cual fue fatal
para el ejército alemán y fue una gran ventaja para el ejército de Rusia. Göring toma una mala decisión en el ataque y Gran Bretaña aprovecha y saca ventaja de su poder en la aviación, ¿verdad? Acá hace prácticamente que la guerra, cuando pierde Göring en esta batalla, prácticamente que define ya el destino de la Segunda Guerra Mundial. Y en Acá, este caso... es importante también resaltar que dentro de lo que vos decís, la parte del invierno ruso, donde cae tanta nieve, fue una de las partes que más influenció el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, porque al mandar soldados allá que no estaban preparados para sobrevivir a las temperaturas, con maquinaria que tampoco estaba preparada para aguantar esas condiciones, los tanques se pegaban, no avanzaban, los armamentos se trababan del frío. Entonces todo eso es lo que implicó que vos también, lo que nos estás contando, que las malas decisiones influenciaran el desenlace de la Segunda Guerra Mundial también. Sí, fue la peor decisión que pudo tomar Hitler en atacar a ambos lados, porque tuvo una pérdida, le dio mucha fuerza a lo que es a Gran Bretaña, ¿verdad? Le dio mucha fuerza y dio un ataque directo a Alemania, lo cual nadie había logrado en todo lo que se había desarrollado la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de eso, como decís vos, todos los soldados que fueron enviados ahí fueron prácticamente a morir, directo a la muerte, y perdió mucho terreno, perdió demasiado terreno Hitler, y en este momento ya él se vio, ¿cómo lo digo?, encerrado. Él había construido una base, una casa, que ordenó a uno de los muchachos que conoció ahí y que se convirtió en una de las manos derechas, le dio el proyecto de crear una base, una casa que fuese una base en sí, donde él podía dar órdenes, podía dar charlas, discursos y demás, y a la vez ¿cómo se llama? Un búnker, por así decirlo, en el cual él se podía refugiar. Ahí fue donde se terminó refugiando, en ese búnker, en el cual fue controlado y atacado esa base, y él ya se dice, ¿verdad? La historia nos dicta de que él decidió suicidarse con su amante, porque ya él ya no veía ninguna otra salida. Que unos días antes se habían casado, de hecho. Y los mismos que fungieron como testigos en el testamento que él dejó, en la carta donde ponía como claro que él no quería ser ningún prisionero de guerra, fungieron como testigos las mismas personas que estaban con él en el búnker, que también fungieron como testigos durante la parte nupcial en sí. Pero y ahí es donde después, a los días donde él se ve atrapado y encerrado, es donde decide tomar la decisión que estaba contando Yanka. Y en la cual se da una incineración de cuerpos. Aquí es donde ya empiezan las teorías. Se dan teorías de que fueron cuerpos de otras personas, no fueron ellos, de que Hitler huyó a otros países y demás. Pero aquí es donde se da fin a la Segunda Guerra Mundial y donde ya se celebra la victoria al eliminar a este dictador. Aquí hay varias cosas que mencionar. Primero, la personalidad de Hitler. A mí me da mucha, no curiosidad, sino admiración. No a la parte mala, ¿verdad? Sino a la parte, por ejemplo, él nunca tuvo un solo vicio. No tuvo vicios, no tuvo, ¿cómo se llama? Esa mala, ¿cómo te digo? Mala vibra, tal vez, de no hacer caso, sino él siempre fue obediente, fue la persona más obediente en cuanto a mandatos de sus superiores y demás. Y aparte de eso,
la constancia que tuvo para llegar al poder. Lástima que fuese una persona con ideas ahí un poco, ¿cómo te digo? Esas ideas tan feas. El antisemitismo es ¿cómo te digo? Es lo peor que pudo haber tenido esa persona. Y lo que es la xenofobia es fatal en cualquier parte del mundo, en cualquier país y demás. La xenofobia es fatal. A veces hasta con vecinos entre países y demás no se debe dar. Pero no sé, ¿qué quieres agregar ahí, Roger? Sí, parte de lo que quería comentar también es que cuando Hitler se suicida, según lo que cuenta la historia, cuando él comete suicidio, eso fue, si no me equivoco, el 30 de abril del 45. La guerra, ahí él se dio cuenta que ya no tenía cómo ganar. Ahí se dio cuenta que estaba encerrado, que iba a perder. ¿Y qué pasa? Que él, durante también la Primera Guerra Mundial, él había dicho que, y había profetizado de alguna manera, que Alemania jamás iba a ganar la Primera Guerra por la toma de decisiones que se estaban dando. Durante la Segunda Guerra Mundial también la misma mala toma de decisiones que generaron tanto él como sus manos derechas fue lo que implicó que llegaran a ese punto en el que él se sintiera acorralado y desesperado para poder cometer un suicidio, digamos. La guerra siguió durante... Sí, Nati. Ajá, que les iba a decir, incluso se dice que él entró en una crisis ansiosa, empezó a culpar a todo el mundo. Era tanto el estrés de que él ya vio de, hey, no, vamos a perder la Segunda Guerra Mundial, que empezó a culpar a todo el mundo. Entró en una crisis nerviosa hasta el punto de encerrarse él mismo, de ver cómo hacía para solucionar y buscar la salida de eso, para no ser un prisionero de guerra, porque pues claro, había llevado el país a la pérdida de la guerra. Sí, claro. Sí, y él se suicida, digamos, el 30 de abril con esas determinaciones de, digamos, yo no voy a ganar. Y a partir de ahí fue cuando ya todavía se incrementó la rapidez en la que iba a terminar la guerra, porque no terminó inmediatamente con el suicidio de él, sino que siguió hasta septiembre. De hecho, creo que la duración de la guerra fueron 6 años y un día. Casi fue en la misma fecha exacta en la que terminó y empezó. Y culmina con el lanzamiento de las bombas atómicas por parte de Estados Unidos, ¿verdad? En las que tuvo influencia Albert Einstein como físico, ¿verdad? Nuclear, a la hora de participar dentro de las investigaciones que posteriormente iban a desarrollar todas esas y que se enviaron dentro de aviones que las dejaron caer y tuvieron muchas muertes y matanzas. La caída en Japón lo que hizo fue hacer rendir a Japón como tal, y a partir de ahí también empieza a darse un efecto dominó en lo que todo empieza a caer. ¿Qué fue, Yanka? No, que esa parte de Japón es porque ellos querían más terreno, querían abarcar más terreno como los demás, que por ejemplo Estados Unidos tenía las Bahamas y demás, ¿verdad? Entonces ellos decían, no, nosotros también queremos un poco más de terreno en las reuniones que hacían, como las que hacen ahorita, digamos, de todos los países, y nunca les dieron apoyo. Entonces ellos dijeron, no, vamos a aprovechar ahorita que Alemania está expandiéndose otra vez, y vamos nosotros, invadimos China y nos llevamos todo eso. Nos llevamos Corea, nos llevamos China. Y ahí fue donde, bueno, hubo de hecho una matanza un poco similar a lo que hicieron contra los judíos, los japoneses. Y eso fue parte de lo que derivó en esa ira bueno, aparte del ataque a Pearl Harbor. A Pearl Harbor, que fue donde Estados Unidos se involucró ya fuertemente. Eso. Ajá. Exactamente, y ahí fue, bueno, donde entonces derivó a todas estas bombitas que ya acabaron del todo ya de la guerra. Sí. En el contexto histórico, pues parte del inicio del fin, como dicen muchos, fue el lanzamiento de las bombas atómicas. Pero sí, bueno, ese no es el tema general. Igual la Segunda Guerra Mundial dio pie a que empezara también la Guerra Fría, eventualmente contra Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Por la división de territorios, que saliera el muro de Berlín, que pasara todo este tipo de cosas. Eso fue lo que dio pie. Pero bueno, sí, eso es otro tema de otros programas. En cuanto a la muerte de Hitler como tal,
pues está la versión oficial, que es la que se cuenta que fue un suicidio. Se cuentan dos versiones. Está que se suicidó con una pastilla de cianuro o que se pegó un balazo también. No se tiene de verdad una conclusión como tal por lo que contaba Yanka, que desaparecieron los cuerpos, se incineraron y nunca más se supo con exactitud de qué era o dónde estaba o cuál fue la causa real. Se dice que fue por un balazo, pero es que en esa época también era muy común utilizar pastillas de cianuro para los espías, que después de hecho ese era uno de los principales métodos que usaron los de la KGB para cuando eran atrapados, para que no los trataran. Y lo que él decía, y la razón por la que se incineró el cuerpo, era que él no quería ser un trofeo de guerra como lo había sido Benito Mussolini ante toda la población, que Benito Mussolini fue asesinado y luego fue expuesto dentro de toda la población, y ellos mismos, la población, se encargó de rematarlo porque ya estaba muerto, y lo que hacían era dispararle al cadáver, lo arrastraban, lo golpeaban, lo pateaban, lo escupían, inclusive lo guindaron dentro de una plaza para que todos vieran que estaba muerto. Entonces Hitler, ve todo este tipo de cosas, dijo: yo no quiero hacer un trofeo tampoco de guerra, y por eso quiero que me incineren. Con el pasar del tiempo, pues se habla de muchas otras cosas más, de que huyó y de que no, realmente no fue suicidio, sino que quedó viviendo y se fue a Barcelona y luego se fue a Argentina. Pero eso lo vamos a ver después del corte comercial, así que vamos a un corte y volvemos con más de la exasperación. Nos vemos a la vuelta. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com, y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Quería primero, antes de seguir con todos los datos, recordarles que nos pueden dejar las sugerencias de tema en los comentarios, y también nos pueden comentar alguna otra teoría u otras cosas que tal vez se nos están escapando dentro de lo que estamos mencionando. Vamos primero con Nati, que tiene algunos datos con respecto a lo que se habla de la muerte de Hitler como tal, que si fue por una pistola, por un balazo, si fue por una pastilla de cianuro. Vamos a ver qué tiene para decirnos Nati primero. Claro que sí, por acá me encontré unos artículos bastante interesantes en los que se menciona, como ya Roger dijo antes, sobre la pastilla de cianuro y el balazo. Les voy a dar un poquito de contexto sobre qué sucedió días antes y ese día. Se dice que Hitler reunió a todos sus médicos, a todas las personas que estaban a su alrededor o a cargo de su cuidado, y les dijo: ok, yo me voy a suicidar, yo ya no quiero más eso, o sea, ya su nivel de ansiedad, problemas mentales habían llegado al tope, ya no vamos a continuar, listo, nos vamos a suicidar mi esposa y yo. Estos son los pasos a seguir, exactamente les dijo qué tenían que hacer, fue algo súper planeado. Los testigos que estaban ahí, los testimonios que se dan, incluso como ya tuvieron una reunión previa con Hitler, no son 100% confiables, porque se dice que de esa misma reunión pudo haber salido de: hey, no, ustedes tienen que decir esto, esto y esto. Entonces, bueno, les informó a todos qué era lo que iba a suceder. Listo, el día de su muerte, él se dice que fue a almorzar junto con sus secretarias, a ellas también les dio una pastilla de cianuro en caso de que también se quisieran suicidar. Almorzaron, todo transcurrió normalmente. Ellos estaban, importante mencionarlo, en la Cancillería de Berlín, y él se encerró con su esposa
y tal cual el protocolo que había indicado con las demás personas, se iba a encerrar, iba a suceder el suicidio de la forma que fuera, si fuera por balazo o por la pastilla de cianuro, y debían esperar aproximadamente unos 15, 20 minutos, entrar al lugar, sacar el cuerpo oculto, que nadie lo viera. Él no quería quedar como Mussolini colgado en un árbol en una plaza. Entonces, bueno, ellos se encierran, Hitler y su esposa, y se dice que se escucharon 2 balazos. Aquí es donde empiezan a haber discrepancias entre los testimonios, porque se escucharon 2 sonidos de bala, digamos, 2 disparos, pero solamente se encontró una herida en el cuerpo de Hitler, en la cabeza, boca, como por la boca, cuello, digamos. Y la esposa decidió tomar su pastilla de cianuro. Pero entonces, ¿por qué dicen que escucharon 2 disparos si solamente un arma fue activada, que fue la arma de Hitler? La esposa también tenía, sin embargo, esa quedó intacta, y solamente se encontró una herida. Ahí empieza la primera discrepancia de qué está sucediendo en este testimonio. La otra, que de hecho en muchos de los sitios se dice que él se tomó también una pastilla de cianuro. Entonces, como que unos dicen que balazo, el otro dice que pastilla de cianuro. ¿Dónde está? Ok, para las personas lectoras a los que les gusta este tema, les recomiendo que por acá me encontré la referencia, La historia del Tercer Reich. Supongo que no se pronuncia así, pero para que sepan cómo escribirlo, R-E-I-C-H, del autor William L. Shirer. Él, en el mismo libro, en su misma escritura, encuentra algunas precisiones en relación a esos testimonios, a esta muerte, de que la hora que se mencionó fue tal, lo de los disparos, de que algo muy importante, cuando sacan los cuerpos, suenan los 2 disparos, pasan sus 15 minutos, llegan las personas, los médicos que Hitler había designado como encargados, los sacan envueltos en una alfombra, y se dice que lo único que se puede reconocer, que lo pongo entre comillas porque esto es muy genérico, sé que a Hitler se reconocía por un pantalón negro y unos zapatos con los que andaba, unos pantalones y zapatos que cualquier persona, cualquier lugar lo hubiera podido encontrar, esconderlos entre la alfombra, sacarlo y listo. Como los cuerpos se incineraron, nadie tiene pruebas de que sí haya sido el cuerpo de Hitler, el cuerpo de la esposa, los que se sacaron. Inclusive se dice que esto de la incineración también generó muchísimas dudas, porque lo único que se podía comprobar que eran sus cuerpos era temas mandibulares y de los dientes, pero eran muy imprecisos. Nada confirma de que eso de verdad calzaban con los que fueran del Führer. Entonces, en la misma historia que se confirma como real, que vemos como la oficial en la mayoría de sitios, hay discrepancias. Hay unas cuantas teorías más que los chicos nos van a seguir comentando. Sí, a nivel histórico, pues ese es el fin como tal de la vida de Adolfo Hitler. Sin embargo, también con todo esto de la incineración de los cuerpos, que ahorita vamos a ver un poquito más a fondo, porque estábamos hablando ahorita durante el corte, que se logra comprobar, o se dice que la incineración fue de unos cuerpos en vida, digamos, o sea, estaban vivos cuando se incineraron y no póstumo. Pero se habla también de que tanto Hitler como la esposa y como algunos de los que estaban ahí huyeron a otras zonas del mundo. Se dice que se encontró evidencia de un submarino alemán cerca de España, y esto concuerda un poco con la teoría que explica que Hitler huyó a Barcelona y que posteriormente de Barcelona se embarcó hasta Argentina, donde murió. Bueno, hay mucha referencia histórica en donde uno puede encontrar dentro de Argentina muchas de las tumbas de ex soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Hay un programa muy bueno que creo que se transmitía por History, que se llamaba Buscando la Verdad sobre Hitler, si no me equivoco. Y ese programa lo que buscaba era evidencia de todo este tipo de teorías, saber si realmente estaba Hitler fuera de Alemania en el momento en que se dice que se murió, o si realmente murió allá.
visitaron un montón de lugares, pero la conclusión final es que no se encontró una tumba como tal en Argentina o en otros lugares de Latinoamérica, en donde muchas otras tumbas de muchos soldados resultantes de la Segunda Guerra Mundial se fueron a vivir. Yanka, vos también hablabas algo de la quema de los cuerpos. ¿Qué era lo que me estabas comentando? No, eso mismo que mencionaste, de que se supone que los cuerpos, que se pudo comprobar que los cuerpos no fueron quemados después de un disparo o de una pastilla, sino que estaban en vida, lo que da pie a la teoría de que Hitler quedó con vida y pudo escapar y salir de Alemania hacia Argentina, pues, o demás. Y en este caso, bueno, hay creo que es de eso mismo en History o en National Geographic, no me acuerdo, que dan de fotos de un caballero que se asemejaba mucho a como debía de haber envejecido Hitler, y obviamente con otros nombres y apellidos y demás, y se le dio un seguimiento ahí un poco, ¿verdad?, para averiguar si era o no, pero no pudieron concretar nada. Pero sí es un documental bastante curioso y bueno, y sí, en realidad sí se parecía mucho, caballeros, si lo logran ver por ahí. No me acuerdo el nombre, pero sí da curiosidad. Sí. También se dice, por acá les agrego un poco a las teorías, que la Unión Soviética no divulgó mayor información sobre las muertes de Adolf Hitler y Eva Braun, que era su esposa, sino que negó a los diplomáticos estadounidenses tener alguna certeza sobre esa muerte. ¿Por qué lo hizo esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Con qué fin niegan esta muerte tan importante? Bueno, básicamente querían desprestigiar a los gobiernos de Estados Unidos y la Gran Bretaña durante la Guerra Fría, acusándolos de ayudar a escapar a Hitler a Estados Unidos, España, Sudamérica, ya sea en submarino, identificación falsa. De alguna forma se las ingeniaron para sacarlo de ahí y ayudar a las fuerzas estadounidenses en contra de Alemania, para que Alemania pudiera perder también la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es otra de las teorías que se da, de que por qué la Unión Soviética no nos está dando detalles, porque si era un personaje que hizo tanto daño, no se está presumiendo de su muerte. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí eso me suena un poco raro. Hay otras... Sí. Dale. No, que de hecho parte de esa teoría se relaciona mucho a que Hitler ayudó a cazar a prácticamente los generales del círculo íntimo que él tenía, cada uno de ellos, porque, por ejemplo, Himmler, que fue el más despreciable de todos, que fue el que se... Es un chiste que se me ocurrió en el momento. Sí, el que ordenó prácticamente la matanza de todos los judíos en los campos de concentración y demás. Es que, bueno, y ordenó, imagínate, ¿verdad? Los niños los metía en las cámaras de gas diciéndoles que les tocaba el baño, y pues, es totalmente despreciable. Y se supone que, bueno, Hitler ayudó a cazar a cada uno de ellos. Pero si tienen el chance y les gusta mucho todo esto de la Segunda Guerra Mundial y demás, hay un documental en Netflix que se llama El Círculo Íntimo de Hitler. Ese documental es precioso. Ahí pueden detallar la historia al 100% de cómo fue y cómo cayeron cada uno de los generales, digamos, del círculo íntimo de Hitler. Hay otra cosa que yo iba a aportar que también tiene mucho que ver con esto que decís, porque hay gente que dice o intuye que parte del final de Hitler como tal fue que se dedicó a ayudar a que pudieran capturar a las personas más involucradas dentro del movimiento nazi, y que con esa ayuda le perdonaran la vida y lo dejaran irse a vivir a otros lados.
lo dicen mucho con la huida a Estados Unidos, lo dicen mucho con huida a otras partes de Latinoamérica, que si bien, digamos, no tenían, o sea, tienen ejércitos y tienen fuerza militar, la mayoría de Latinoamérica, inclusive hasta Costa Rica, porque se devolvió el ejército en el 49, tenía mucha fuerza militar, sin embargo no estaban directamente metidos como tal dentro de un conflicto mundial, no eran potencia. Pero se habla mucho de eso. Ya teniendo un poco más claras las teorías, podemos ir viendo otros datos, como por ejemplo que se le han hecho estudios a la parte de la mandíbula, que se le han hecho estudios a otro tipo de cosas más dentro de los restos que se consideran que son de Hitler y de la esposa como tal, pero hay conclusiones que dicen que realmente no son de él, que no son, el ADN no coincide. También por ahí leí que más recientemente se habían hecho también estudios otra vez a ese fragmento de mandíbula y que sí se había concluido que eran directamente de él con tecnología más actual. Pero realmente eso está dentro del que quiera creer. Aquí vamos a tomar ya un tiempo para decir nosotros qué pensamos de en sí de esta muerte y cómo nosotros concluimos si es real o no lo que dice. Comienzo yo. Desde mi punto de vista, una teoría en la que él trata de llegar a un acuerdo con los propios enemigos, yo no lo veo fiable. ¿Por qué no lo veo fiable? ¿Por qué? Porque era una persona muy orgullosa que creía sumamente centrado en las costumbres que él tenía. Ya desde la Primera Guerra Mundial él venía creyendo que las personas marxistas, que las personas judías no debían existir, que eran una aberración, al igual que las personas homosexuales o las personas que tenían enfermedades mentales y enfermedades físicas o discapacidades mentales y discapacidades físicas. Yo no lo veo como una opción viable. Sí considero que puede haber una ayuda de parte de los mismos aliados de él para que se fuera a otro país y muriera, inclusive, ¿por qué no en una isla? En una isla en donde nadie lo molestara, en donde nadie sospechara que estuviera. Pero, no sé, yo trato de pensar que para mí ahí murió como tal. Tal vez los restos no eran los de él, los que se conocen. Pero ¿quién dice que las mismas fuerzas alemanas durante todo el resto de tiempo que duró la Guerra Mundial no se los pudieron haber llevado y perderlos por otro lado? Hay muchas cosas que quedan en vacíos y blancos históricos en los que no podemos concluir algo como tal, pero desde donde yo lo veo, él murió durante esa etapa de la Segunda Guerra Mundial y lo que hicieron fue irlo a perder a otro lado para que, como él no quiso nunca, lo tuvieran como un trofeo de guerra los enemigos. Sin embargo, vamos a ver qué opinan mis compañeros con respecto a todo esto último que hemos estado hablando. Empezamos por Nati. Bueno, yo aquí discrepo un poquito. Para mí, si él pudo atacar por la espalda, por decirlo así, a Rusia, siendo un gran aliado para poder ganar la guerra, yo sí creo que pueda traicionar a los suyos en realidad. Tal vez sí su orgullo sea importante, pero en un momento de desesperación, de ansiedad, de tal estrés mental en el que él se encontraba, en el que ya todo el país se le iba a ir encima porque, hey, nos prometiste el cielo y estamos perdiendo la guerra. Yo sí lo veo posible, inclusive ahí ya metiéndome un poco más a sacarle, yo, bueno, no sé si han leído el libro de Frank, aquí, porque aquí lo tengo. Hay un libro muy interesante, le paso el nombre a Roger para que lo ponga luego, en este momento se me fue, pero él es sobre una perspectiva, si les comento rápido, es una perspectiva psicológica, o sea, completamente de otro punto de vista del Holocausto. No habla tanto de las muertes ni de los campos de concentración como la mayoría de los libros, pero ese menciona que incluso algunos de los guardias que estaban como parte del partido nazi en los campos de concentración no estaban tan de acuerdo con eso. Entonces no eran tan malos con los prisioneros, por decirlo así, con los judíos. Inclusive muchos de ellos ayudaron a escapar a la gente. Entonces,
si los mismos que estaban allá adentro se dice que no todos estaban de acuerdo, ¿por qué Hitler no los va a traicionar? ¿Cómo estamos tan seguros de que de verdad él se fue con Estados Unidos? Porque le ofrecieron algo mejor, porque él no quería morir como prisionero de guerra, porque era peor atacar el orgullo de eso que vender a los propios que le habían ayudado a cometer sus crímenes. No lo sé, también me convence la idea de que simplemente se haya ido a una isla, Argentina, a cualquier lugar que nos fuera al centro. Pues Latinoamérica no estábamos tan metidos en este tema de las guerras, entonces cualquier país de Latinoamérica hubiera sido un buen lugar para que él se fuera y pasara sus últimos días en paz. Estaba recién casado, estaba atravesando una situación muy importante, como lo era su estrés, entonces no sé, yo estoy ahí, tengo como dividido de que sí lo creo capaz de traicionar a los suyos, a como también creo capaz que simplemente haya pedido morir en paz. Eso era lo que él quería. Ok. Yanka, ¿vos qué opinas? Hago un paréntesis para mencionar en esa parte de Latinoamérica no incluido tanto en la guerra. Nosotros le declaramos la guerra a Alemania, se supone, ¿verdad? Sí, de hecho fue entonces, como de los primeros países también. Ajá. Y hay un chiste de que Hitler estaba buscando a Costa Rica para atacarlo, pero había una mosca encima de Costa Rica en ese momento. Como es tan pequeñito, la mosca tapaba a Costa Rica y no pudo encontrarlo para atacarnos. Bueno, ahora yendo más a la parte de Roger, bueno, yo creo más en esa parte. De hecho, Göring era un héroe de guerra, igual en la parte de la aviación, y él cuando volvió a Alemania, cuando se terminó la Primera Guerra Mundial y él volvió a Alemania, él vio la decadencia de Alemania como estaba. De hecho lo asaltaron, lo golpearon y todo, ya no le respetaban un uniforme ni nada, y él se sintió traicionado, se sintió asqueado y se fue a Bolivia. Resulta que en Bolivia él residió cierto tiempo hasta que Hitler lo contactó y le dijo que le daba el poder de todo el ejército de aviones, ¿verdad? Entonces ahí fue donde él volvió. Yo considero que ahí en esa parte Göring en ese entonces no estaba tan cercano a Hitler como estaba en el inicio, pero sí siento que le pudo haber dado una opción de, como ya tenía contactos en Bolivia y demás, de llevárselo hacia Latinoamérica. Que terminara en Argentina, bueno, pues no sé, pero sí siento que traicionar a los suyos no lo veo muy viable, porque él sí era una persona muy orgullosa, bueno, lo que se relata, ¿verdad? En la historia, en los libros, en documentales y demás, porque no lo conocí. Pero sí, no lo veo viable así como de que lo vaya a traicionar a los suyos en sí. Y aparte de que la personalidad que él tenía, ¿verdad? De obedecer tanto y de ir tanto a la ley, aunque, bueno, él sí se desvió un poco de esa parte porque él tenía una esposa y siempre fue como seguidor de no hay que traicionar y demás, y siempre tuvo una querida, ¿verdad? Que fue con la que se terminó casando al final y suicidando o escapando hacia otro país. Pero sí no lo veo así como viable de que haya traicionado a los suyos. Ok. Pero, Ok. Nati, ¿ya encontraste el libro? Sí, aquí está, ahí no se ve. Bueno, se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Habla desde una perspectiva súper diferente de la guerra, entonces la recomendación del día, por si lo quieren buscar. Bueno, como conclusión final, pues hay muchas teorías, hay muchas versiones de las cosas que como pudieron haber pasado. Realmente no podemos concluir en dónde está exactamente. Como yo les dije, solo se pueden hacer conjeturas y se pueden dar opiniones basadas en lo que hay y existe, porque no se pueden llenar los blancos históricos en cuanto a hechos. Pero yo les digo a ustedes y les hago la pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde habrá terminado? ¿Qué habrá pasado con él? ¿De verdad fue el cuerpo? ¿Habrá muerto en una isla solo? ¿Habrá huido a Latinoamérica? Son cosas
que ustedes nos pueden compartir dentro de los comentarios. Este fue el programa de la semana. Les agradezco mucho a los que se quedaron hasta acá. Los que quieran compartirlo, pues adelante. Y recuerden, yo soy Roger Carvajal. A mí me pueden encontrar en todas las redes como @rocarva con doble A al final. Tengo también por acá a Nati, que a ella la pueden encontrar como its-native. Yo les pongo el usuario por ahí. Y a Yanka lo pueden encontrar en Instagram como Yance 0714. Ya se me hizo ahí lo pone mejor. Yo lo pongo. Recuerden que pueden seguir las redes sociales de EXA como EXACR en Instagram y TikTok, EXAFM Costa Rica en YouTube, Facebook y Twitter, y EXAFM 1027 en Twitch, donde hay directos constantemente de FIFA, de LOL, de Fortnite, de Getting Over It, y estamos todo el equipo de locutores y yo también ahí haciendo contenido para ustedes. Yo soy Roger Carvajal y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Exasperación. Muchas gracias. Yes. Chao.